buenas a todos y bienvenidos una semana más al Viejo Chamorro, el podcast de la afición del Martos Club Deportivo. Continúa la racha negativa del Martos lejos de casa. Una nueva derrota, esta vez en un escenario que se antojaba muy complicado, frente al Churrena de la Vega, derrota por 2-0. Es un equipo que, a pesar de ser un recién ascendido, y como ya adelantábamos en la previa del programa pasado, se encuentra en la parte alta de la clasificación debido a los grandes resultados que está cosechando como local. Antonio Bueno, tras el partido, analizaba lo sucedido, haciendo mención de esta falta de competitividad de la que está adoleciendo el equipo como visitante y de cómo las bajas y lesiones están lastrando al equipo, afectando esta plantilla corta al rendimiento colectivo. Bueno, primero dar la enhorabuena a Churriana. Creo que ha sido un equipo muy superior a nosotros en todos los aspectos del partido. Por algo está en los puestos que está, por eso lleva los puntos que lleva, por eso es capaz de conseguir tantas porterías a cero aquí en casa y solo es el motivo del único equipo que ha podido ganar aquí. Y dice de las cosas también que están haciendo. Infinitamente superiores, como he dicho, y merecida derrota. Creo que estamos dando una cara en casa y una cara fuera y no hace falta cambiar, y hasta que no cambiemos eso es imposible. Lo dije hace 2 semanas, lo vuelvo a repetir, los errores defensivos nos están condenando, faltas de concentración en momentos determinados, cuando el equipo mejor estaba somos capaces de hacer lo peor, que tener unos errores, nos centran cómodos, nos controlan fácil dentro del área y al final esas cosas nos condenan y en esta categoría no te perdonan. Y nada, no nos queda otra que seguir. Al final hemos intentado competir, llegar al último tercio con opciones. Verdad que la plantilla hoy veníamos muy limitados, veníamos muy justos. Atrás teníamos 4 futbolistas, encima se nos lesiona Salvi, se pone malo durante el partido. Hornos tiene problemas en los aductores, la sanción de Fran, en medio campo Chumilla no entrenan toda la semana, Mario viene con un familiar que le fallece en el fin de semana, venimos muy mermados, Javi juega titular hoy después de 2 meses de lesión, arriba tenemos la lesión de Pipo, Tudela también con la rotura en el isquio, y hoy gracias a los chavales del juvenil que están haciendo un trabajo excepcional con nosotros. Encima, para 2 futbolistas que tenemos con dinámica del primer equipo de los juveniles, tanto Siso como Illana. Siso tenemos la pena que tiene una lesión de larga duración y Illana ya es con los juveniles, le dan un golpe y hoy tampoco puede jugar. Y hemos tenido que hacer encajes para poder llegar al final del partido. Pero bueno, no es excusa, tenemos que seguir compitiendo, reunirnos con directiva, con plantilla y cambiar esto, porque fuera de casa tenemos que dar otra cara diferente. Como dice el míster, ha sido complicado hacer un 11 con todas estas bajas y lesiones, y no creo que sea la última vez que el equipo tenga que enfrentar situaciones así, debido a que la plantilla no deja de ser corta. Poco a poco vamos recuperando efectivos, como es el caso de Javi López, que ya está contando con bastantes minutos. También he podido hablar con Pipo, que parece que solo tiene una pequeña rotura de fibra y no le tendrá lejos de los terrenos de juego mucho tiempo. Por su parte, Tudela, jugador que prácticamente no hemos visto, ya nos adelantaba Salvi la semana pasada que se encontraba en la parte final de su recuperación. Por tanto, vamos recuperando esos efectivos que nos han mermado en las últimas jornadas, pero en esta en concreto se juntaron el hambre y las ganas de comer. Como digo, la plantilla es corta y no creo que sea la última vez que esto ocurre, pero toca adaptarse. Sí que quiero mandarle de aquí un fuerte abrazo a Siso, que sufre una lesión de larga duración. Tienen mucho talento, son momentos jodidos los que tienes que enfrentar, pero solo queda ser paciente y tener una actitud positiva ante esta lesión. Ya estamos deseando volver a verte de corto en el campo. En el plano deportivo, la situación abajo sigue muy apretada, con un San Pedro que además lleva 7 de los últimos 9 puntos, desde que cambiaron de entrenador en concreto. Esta jornada ganaron por 2-0 al Torredonjimeno. Era un equipo que estaba colista con 0 puntos, claro candidato al descenso, y ya lo tenemos a 2 puntos. Los demás equipos de la parte baja, por suerte para nuestros intereses, no consiguieron ganar, perdiendo el Huetor Tájar contra el Porcuna por 1-0, empatando Torreperogil contra el Melilla 1-1 y perdiendo nuevamente el Palo por 2-4 frente al Granada B. Continúa liderando la clasificación el Motril. Nuestro próximo rival, el Arenas de Armilla,
viene en una racha negativa que debemos aprovechar para seguir sumando de 3 en 3 en casa. Este equipo ganó sus primeros 4 partidos de liga, pero desde entonces no ha ganado los 5 siguientes, acumulando 3 derrotas y 2 empates. En la última jornada consiguió empatar 1-1 frente al Mija en casa. Se encuentra actualmente en la posición 5 de la tabla, pero su dinámica actual no es buena. El Martos, por su parte, se encuentra en la posición 14. Pero esta semana la provincia entera de Jaén está pendiente del partidazo entre el Real Jaén y Linares Deportivo. El derbi jiennense que tantas temporadas llevamos sin vivir. Así que vamos con la entrevista de hoy. Esta semana tenemos el privilegio de hablar con todo un futbolista profesional. Por muchas razones nos hace especial ilusión presentar a nuestro invitado de hoy. Una de ellas es que actualmente es uno de los capitanes del Real Jaén. Otra, que ha jugado más de 25 partidos en segunda división. También por haber formado parte de grandes equipos tales como Elche, Castellón, Badajoz, Mirandés, Córdoba, entre otros muchos de primera y segunda federación. Pero sobre todo estamos muy orgullosos de que el gran futbolista con el que tenemos el placer de hablar hoy es marteño. Antonio Caballero, insistimos, marteño, dio sus primeras patadas a un balón en las categorías inferiores del Marto y con solo 19 años llegó a defender nuestra camiseta en una gran temporada en la antigua tercera división. Año en el que compartió equipo con jugadores del Marto actual, como David Horno, Pablo Ortiz o Antonio Bueno, nuestro entrenador. Bienvenido, Antonio, y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a vosotros. Pues si alguien no se acordaba, queda claro ya en la presentación que Antonio Caballero desde hace muchos años forma parte de la historia del Marto. Y yo personalmente también me hacía mucha ilusión hacer esta entrevista porque lo he visto crecer futbolísticamente desde el colegio, donde hemos tenido la oportunidad de jugar, o en ligas locales. Yo nunca he jugado al fútbol de manera profesional ni semiprofesional, pero sí que he tenido el privilegio de poder jugar a veces con él y verlo crecer hasta llegar a debutar en el Marto y marcharse para perseguir su sueño de ser futbolista profesional. ¿Cuánto se parece, Antonio, a lo que te imaginabas cuando saliste de Marto tu carrera hace 10 años? Bueno, la verdad que inimaginable, ¿no? Sí, es verdad que yo siempre he tenido la ilusión de ser futbolista, pero sí es verdad que se me dio la oportunidad en la categoría nacional en la que estaba el Martos, que el Martos siempre es un histórico de la tercera división, creo que incluso es el más histórico de los clubes que hoy están en esa categoría. Y la verdad que ya debuté en juvenil, la verdad que fue una ilusión tremenda el poder representar, el poder llevar ese escudo en el pecho y demás, siendo del pueblo y demás. Y la verdad que conforme iba dando pasos hacia adelante, ya sobre todo en el año del Mancharreal, cuando ya en Navidad pues contactó conmigo el Elche y demás, ya sí es verdad que ahí ya tu cabeza empieza a pensar que puedes dedicarte a ello. Bueno, Antonio, lo referente a la temporada actual, para ir empezando la entrevista, te has incorporado ya al grupo y en la última semana ya estás teniendo minutos, has jugado en Copa, has completado un partido completo contra Minera este fin de semana. ¿Qué tal te encuentras? ¿Qué tenías exactamente? Pues fue algo extraño, porque sí es verdad que unos me decían que tenía una pequeña rotura, otros me decían que no, y bueno, ahí hubo como diferentes versiones en las que no, por eso se alargó un poco más la lesión. Sí es verdad que yo tenía también, fue culpa mía, porque yo tenía buenas sensaciones y al final hubo como una pequeña recaída, pero bueno, eso ya es agua pasada, lo importante es que ya estoy bien, que estoy con el grupo, que estoy empezando a coger buenas sensaciones y bien, la verdad que el otro día me encontré bien, sí es verdad que el contexto del partido era un campo muy chico, de reducidas dimensiones, y a nivel físico pues pude aguantar bien los 90 minutos. Pues precisamente estas buenas sensaciones ya las tuviste en pretemporada, donde la afición del Jaén ya pudo empezar a ver el futbolista que habían fichado. ¿Cómo has llevado esta semana fuera de la dinámica competitiva? Mal, la verdad que la he llevado mal, y encima también con el tema de la recaída y demás, al final un futbolista cuando está lesionado pues es lo peor que puedas llevar en el mundo del fútbol, porque tú ves a tus compañeros entrenando en el grupo, tú te ves un poco así más aislado, pero sí es verdad que tanto los compañeros como el cuerpo técnico me han ayudado a llevarlo de la mejor manera posible, pero sí es verdad que bueno, se lleva regular las lesiones.
Pues ha llegado Antonio en el mejor momento posible porque tuviste la oportunidad, como ya hemos dicho, de tener minutos en Copa y este domingo tenéis un auténtico partidazo contra el Linares. Pero volviendo a la Copa, ¿qué podéis sacar positivo de esta eliminatoria pese a la derrota? Bueno, yo creo, lo dije ayer que tuve una entrevista, que si no nos adaptamos bien al contexto de lo que fue el partido, porque estaba lloviendo mucho, hubo un momento que el campo era impracticable, y creo que nos equivocamos en ciertas fases del juego, y cosa que el otro día en el partido de la Minera, pues lo enfocamos a esas situaciones que hicimos mal el día del Dense, pues lo teníamos en el foco el día de la Minera, y creo que lo dije también en una anterior entrevista que la tuve ayer, que si de algo servía la derrota del Eldense era para aprender, no se pierde, se aprende, y creo que lo llevamos a cabo el partido pasado contra el Minero. Porque sí que le fue muy bien a Antonio en esta primera ronda a tu hermano Raúl, actualmente jugador del Torrent, que pasó la eliminatoria frente al Torremolinos y que además marcó 2 goles. Y no es la primera vez porque siempre suele empezar en esta primera eliminatoria de la Copa marcando. Sí, sí, es verdad, tengo siempre las bromas con él que le gustan mucho las copas. Así que, pero sí, la verdad que muy orgulloso de él, ha empezado muy bien la temporada, sí es verdad que en Liga pues están ahí un poquillo abajo, pero bueno, creo que Grupo jodido también ese, ¿eh? Sí, sí, sí. Igual la victoria en Copa pueden auparle un poco, empataron el otro día 2-2, pero bueno, yo creo que tienen plantilla para conseguir el objetivo. Pues este fin de semana tenemos el Jaén Linares después de bastantes años y nosotros no lo habíamos planeado que estuviera aquí esta semana. De hecho, nos pusimos en contacto, pero esta ha sido la semana en la que hemos podido cuadrarlo. Y seguramente sea uno de los partidos más esperados por vuestra afición y por la provincia en general. ¿Espera una semana diferente, Antonio? Sí, yo creo que sí. Yo creo que a nivel del aficionado lleva mucho tiempo esperando este momento, porque sí es verdad que han pasado muchos años desde el último derbi, incluso en una categoría en la que no, sinceramente, no merece estar ninguno de los dos clubes. Uh-huh. Y la verdad que yo creo que en cuanto terminamos nosotros el partido de la Minera, en el autobús dijimos pues en modo derbi, nos ponemos en modo derbi, y la verdad que lo vamos a llevar con ilusión. Sí, igual se hace la semana un poco larga porque tenemos muchas ganas de que llegue el partido y que bueno, que ojalá consigamos los 3 puntos. Es que seguramente tú habrás vivido a lo largo de tu carrera muchos derbis, partidos de máxima rivalidad en distintas zonas de España, pero ¿te ha dado tiempo ya de empaparte de esta rivalidad que existe entre el Jaén y Linares aquí? Bueno, a la sed de la provincia sabes más o menos la rivalidad que hay, y yo también, que soy muy del Jaén, lo sabéis todos, pues sé la rivalidad que hay. Como te digo, el aficionado tanto del Jaén como del Linares creo que tiene muchas ganas de este partido, porque hace muchísimo tiempo que no se ve un derbi de esta magnitud y en la categoría en la que nos enfrentamos este fin de semana. Pues si yo tuve la oportunidad de verte, Antonio, en la eliminatoria contra el Atlético Central, en la victoria con tu camiseta del Jaén cuando todavía no habías fichado por el Jaén, o sea que sí que sabía que eres un gran aficionado del Jaén y el ambiente que había ese día en la victoria fue increíble. ¿Crees que puede parecerse lo que viviremos este fin de semana? ¿Crees que las gradas estarán llenas? Pues seguramente sí, yo creo que sí. Como te digo, llevamos mucho tiempo esperando este momento y yo creo que va a haber un buen ambiente, que sea verdad que, si me permites, quiero decir que sea un ambiente sano y que no haya ni ningún altercado ni demás, y que sea una fiesta del fútbol. Pues las sensaciones del equipo del Jaén en estas primeras jornadas son bastante positivas. ¿O esperabais un arranque tan bueno? ¿Crees que podréis estar mucho tiempo durante esta temporada en esa parte alta? A ver, la liga está muy difícil, porque si te das cuenta, el 10º creo que tiene 15 puntos y nosotros tenemos 16. O sea, yo creo que la liga a largo plazo va a ser exactamente igual. Y creo que el que mejor lleve la estabilidad emocional, creo que va a tener mucha candidatura para poder estar en los puestos de privilegio. ¿Pero crees que hay plantilla, Antonio? Yo creo que sí. Igual me tiro a la piscina y demás. Y además lo he visto desde fuera. Y yo he estado el año pasado en un club en el que la exigencia era que había que subir a segunda división antes que a primera red. O sea, estábamos en segunda red y ya estábamos mirando a segunda división. Y yo no he sentido esa superioridad en los partidos como lo he vivido en el Jaén este año.
Pues nosotros en Martos tenemos el objetivo bastante claro, pero ¿en Jaén os marcáis algún objetivo a nivel institucional o hablamos más bien de la permanencia? Bueno, el míster lo dijo, creo, en una rueda de prensa, que al final hay que ser, que vamos a intentar ser los mejores. Y una vez ese pensamiento ya a ver dónde nos marca la liga, pero nosotros tenemos el pensamiento de intentar ser los mejores, obviamente. Pues como he dicho al principio de la entrevista, eres uno de los capitanes del Jaén. Me imagino que esto también vendrá por tu trayectoria, tu experiencia, pero ¿qué se siente al ser jiennense y capitán del Real Jaén? Pues lo primero, responsabilidad y lo segundo, un orgullo, pero sí es verdad que lo tengo fácil porque tengo de primeros capitanes tanto a Javi Moyano como a Mario Marto y Mauro, que la verdad que va a ser muy fácil aprender de ellos. Me lo comunicaron un poco entre que el cuerpo técnico pensó un poco en mí, también ellos también lo pensaron por mi trayectoria, como dices, porque soy de Jaén, porque saben que soy muy del Jaén y bueno, la verdad que fue un orgullo para mí, que no me lo esperaba y bueno, intentaré llevar el brazalete de la mejor forma posible. Ahora vamos a repasar un poco tu trayectoria, Antonio, desde tu inicio en las canteras del Marto y el Jaén, también creo que pasaste por la del Séneca hasta la actualidad. ¿Qué recuerdas de esos primeros años en el fútbol base? Yo recuerdo que no he aprovechado todo lo bueno que me deparó el fútbol a nivel en esas categorías. Y me explico, yo de chico era muy de mis padres, sobre todo de mi madre. Yo no me podía ir a dormir fuera a ningún hotel de cualquier concentración y demás. Me ponía a llorar y creo que esa espina ahora cuando crece y cuando tiene una edad, pues De haber ido a una cantera, digamos, potente de yo creo esta. que sí, que yo tenía de chico las condiciones y creo que por esa mentalidad creo que no me perdí muchas oportunidades. Bueno, pues en tu año en Marto, ¿cómo lo recuerdas? Porque llegaste a debutar aquí una temporada completa en tercera con 19 años, en la que tienes bastante protagonismo con Juan Arsenal, pero al año siguiente sales. ¿Cuáles fueron los motivos, Antonio? Bueno, porque se me presentó la oportunidad de estar en una categoría superior, ahí también era joven, inexperto, no pensé mucho las cosas, al igual que me equivoqué, creo yo, yéndome, creo que me equivoqué al volver, porque sí es verdad que ese año en el Lucena, sí es verdad que tenían impago y acababa desapareciendo el club, pero yo estaba cobrando 100 euros, o sea, a mí no me sacaba de pobre esa cantidad, sí es verdad que lo que se respiraba ahí en el vestuario pues no eran cosas buenas y yo quería salir, y pues el año en el Marto, el primero que como comentas, pues la verdad que tuve mucho protagonismo, sí es verdad que siempre, casi siempre desde el banquillo, pero al final me fueron dando titularidades y la verdad que yo creo que me adapté bien a la categoría y fue una pena porque a largo plazo pues hubo mucho movimiento en la plantilla y demás y creo que al final perdimos una gran oportunidad porque antes de Navidad creo que estábamos en los puestos de privilegio. ¿Y cuánto ha seguido, Antonio, la actualidad del Marto durante estos años en los que has estado fuera? ¿Lo sientes como uno de tu equipo? Es que es mi equipo, es que soy de aquí. Yo todos los años lo sigo, cada jornada pues miro a ver cómo han quedado. Ahora el presidente es amigo íntimo mío, hablamos todas las semanas y me cuenta pues lo mal que lo pasa cuando se pierde, lo bien que lo pasa cuando se gana y la verdad que estoy muy pendiente y yo sufro lo mismo que vosotros cuando el Martos pierde y me alegro lo mismo que vosotros cuando gana. Pues tu inicio o tu despegue empezaba en el Toro Don Jimeno, en Andaluza. Después daría el paso al Mancha Real en tercera y llegaría esa oportunidad de ir a un filial. ¿Qué tal viviste esta primera fase de tu trayectoria senior y cómo se dio las circunstancias para que acabara en el Elche? Pues las circunstancias se dieron que me salió una primera vuelta, hablando mal y pronto, de la hostia, porque no sé si en las Con tres Mancha Real, primeras, en ¿no? Mancha Real, no sé si las tres primeras jornadas llevaba 3 goles ya, había metido en cada jornada, y sí es verdad que las pasé, de hecho me llamó hasta el entrenador del Elche B, me acuerdo, Vicente Parra, y la verdad que me puse muy nervioso porque no me lo creía. Y como te digo, ahí ya es cuando te das cuenta de que igual pueda empezar a vivir de esto y con una ilusión tremenda y el estar en un filial de un primer equipo que está en segunda división, que estaba en segunda división por los problemas que tuvieron
administrativos porque no bajaron a segunda, sino que bajaron administrativamente, pues imagínate, una ilusión tremenda. Y precisamente en el Elche Ilicitanos cuando llega tu oportunidad de la mano de Toril de debutar en segunda división. Llega incluso a jugar de titular un partido, pero pocas jornadas después lo destituyen. ¿Cómo fue este debut tan temprano en segunda división y cómo viviste la destitución de Toril, el entrenador que te dio la oportunidad en el fútbol profesional? Bueno, fue el segundo año, yo fui en Navidad ese medio año y al siguiente ya hago algún partido de ellos en pretemporada y demás, voy subiendo a entrenar poco a poco y yo notaba que le gustaba. Además me lo transmitía a él y demás, ya fui un par de partidos convocados, me acuerdo en Almería que fui convocado antes de Navidad. Y bueno, sí es verdad que se dieron circunstancias que yo ahí tuve un pelín de suerte porque me acuerdo yo que en esa plantilla había como 6-7 mediocentros, la primera plantilla, era muy difícil. Sí es verdad que conmigo ya había hablado de que estaban en una época regular en la que yo debuto es cuando el primer equipo está peor a nivel de juego, a nivel de resultados, y me dijo que cuando se salvaran que yo iba a debutar, que estuviera tranquilo, lo que pasa es que se adelantó un poco. Y luego la destitución, pues bueno, al final los resultados no estaban siendo buenos, querían darle un cambio de timón al equipo y subieron al del filial. Y bueno, no salió bien en cuanto a resultados. Pues después de tu paso por el Elche y tu debut en segunda división, te marchas al Rápido de Bouza, donde coincides con Borja Jiménez, que recientemente ha estado entrenando en primera división. ¿Qué tal tu experiencia con un entrenador de tanto nivel? Yo, para mí, a nivel táctico y demás, el mejor que he tenido, sin ninguna duda. O sea, veía cosas que yo decía, este tío sabe mucho. Te decía detalles. Se veía que iba a despuntar. Sí, de hecho ya llevaba varios años haciéndolo bien en el Izarra, me acuerdo yo el año anterior en segunda B, en un club que, vamos, incluso en el Bauza era un club con presupuesto bajísimo, limitaciones en todos los aspectos y la verdad también es verdad que nos encontramos una serie de jugadores pues que no lo habían pasado bien en el mundo del fútbol. Yo entre ellos porque venía de debutar en segunda división y yo me acuerdo y me quería renovar el Elche 3 o 4 años y por mediación de representantes y demás, pues al final me quedé sin equipo. Imagínate la hostia con perdón que me llevé ese verano. Y como te digo, nos juntamos ahí una serie de jugadores que, bueno, hoy en día pues muchos han tocado el fútbol profesional como lo he tocado yo. Y también la mano del entrenador, la verdad que fue bastante importante. De hecho, mira dónde está ahora. Creo que bueno, ha firmado hace poco en el Sporting y llevaba 3 victorias seguidas. Pues después del Rápido de Bouzas también juega en el Castellón y en el Badajoz, dos clubes con más solera, con mayor presupuesto. Y en estos 3 equipos juegas prácticamente todo. Marcas goles, se ve una versión muy buena de Antonio Caballero. ¿Por qué si los números son buenos y tienes protagonismo decidías cambiar al término de la temporada? ¿Te movías por objetivos deportivos, por sensaciones? Sí, al final, bueno, yo me acuerdo el año del Castellón que me intentan renovar antes de que acabe la temporada y luego hay una especie como que venden el club los que lo llevaban y demás y ya pues entonces ahí se oscureció todo un poco y al final no pude renovar. Y la del Badajoz es porque se me dio la oportunidad de subir de categoría. Bueno, claro. Si no, seguramente yo estaba en contacto con David Vizcaíno, que era el director deportivo. De hecho, al año siguiente, cuando el famoso día de la Morevieta, yo ya lo tenía más o menos palabrado con él para volver a... si subían, y tuve la mala suerte, bueno, que no subieron. Pues precisamente con el Badajoz tuviste una experiencia muy bonita que es llegar a octavos de la Copa del Rey, sí. donde enfrentaste contra Granada, empataste en el minuto 93, pero finalmente acabasteis perdiendo. No sé si en la tanda de penaltis puede ser, o en la prórroga. No, nos metieron al final. En la prórroga. Bueno, pues aquí llega tu pico mediático en tu carrera porque te entrevistan en el partidazo de COPE, más o menos lo mismo sí. que el viejo Chamorro, ¿no? Pero ¿cómo fue aquello de entrar en un programa de tirada nacional el más oído a nivel deportivo en este país? Pues sinceramente no eras consciente porque estabas también con la adrenalina. Sí, es verdad que con la tristeza de que habías quedado eliminado y lo hice con naturalidad. La verdad que inconscientemente pues hablé con, no sé si fue con Juanma, no me acuerdo con quién fue, la verdad, pero con naturalidad porque sí es verdad que fue
eso lo tengo yo grabado en la memoria, que fue un día, vamos, fue un día de la hostia. De hecho, yo tuve la oportunidad de marcar yo el gol en el minuto 93, estaba allí mi familia, estaban mis primos, mis padres, estaba todo el mundo allí, la verdad que fue algo muy bonito. Pues estos 3 grandes años en Segunda B te sirvieron para llegar al Mirandés, de Segunda División. El equipo se salvó cómodamente y jugaste 23 partidos, 15 como titular. ¿Cómo fue tu experiencia en el fútbol profesional? A pesar de que previamente ya había estado en el Elche, pero esta fue tu primera temporada completa con una ficha de senior. Pues la verdad que, como te digo, con una ilusión tremenda, porque yo también iba renovando, o sea, firmando año a año con los representantes, porque los dos estábamos confiadísimos en que podía llegar al fútbol profesional y se dio la oportunidad. Si es verdad que se dio, que estaba el mercado ya casi que se acababa, aguantamos hasta el final, se dio la oportunidad. Y al principio, pues con una ilusión tremenda, hubieron pues picos de estabilidad emocional distintos, porque sí es verdad que estuve 2 o 3 meses pues que el míster no me daba ni bola, pero ahí yo también me equivoqué porque no voy a decir dejé de cuidarme, pero no hice las cosas como yo las suelo hacer siempre. Pero sí es verdad que, bueno, después cambié el chip, una vez cambiado, o sea, yo iba a salir al Albacete en segunda división, en el último día de mercado, no se pueden dar las circunstancias y bueno, al final ya por mí cambié el chip, empecé a entrenar y se dio la circunstancia, fíjate que cayeron 8 o 9 compañeros míos por COVID y tuvimos que ir a Gijón con 12 jugadores. Y ahí fue cuando empecé a entrar de nuevo. El Sporting no había perdido en casa en toda la temporada y fuimos nosotros y ganamos 1-2. Y a partir de ahí pues ya empezó a contar un poco más conmigo y la verdad que acabé jugando. ¿Y no hubo opciones de continuar en la categoría, Antonio? Sabemos que es muy difícil el fútbol profesional, hay mucha competencia, pero ¿no surgieron oportunidades? Se decía que sí, pero es que yo con el tema de los representantes y demás no he tenido mucha suerte. Pero se decía que sí, se aguantó, me decían que tranquilidad y llegó un momento que no tenía nada. Entonces yo poca cosa te puedo contar porque no, solo lo saben ellos. Pues volvemos después de esta etapa a la misma tónica que anteriormente habíamos vivido. En esta ocasión pasas por UCAM Murcia, San Fernando, Córdoba y Cornellá, equipos de primera federación, tienes muchos minutos en todo, pero vas alternando año tras año, vas cambiando de equipo. ¿No te encontrabas cómodo en estos sitios? ¿Cómo lo gestionaste? En San Fernando sí me encontré muy cómodo, en San Fernando sí. Lo que pasa es que se da una circunstancia también personal, que al principio pues yo me lo callé y demás, que era el tema de que mi suegra estaba enferma. Entonces, pues eso se dio la oportunidad de ir a Córdoba, que estoy a 50 minutos de mi casa y obviamente claro, no me lo pensé. Si es verdad que yo no comenté nada de eso porque no soy yo quien para decir nada de cualquier enfermedad, aunque sea alguien familiar. Entonces allí me liquidaron, allí me dijeron de todo. De hecho, todavía cuando se acuerdan me escriben por las redes sociales, escribieron a mi pareja, un horror. Pero sí es verdad que allí estuve muy a gusto. Y en Córdoba también estuve a gusto, pero bueno, no se dieron las circunstancias porque cuando yo llegué empezó el equipo a perder, se cayó por completo y no hubo la oportunidad de seguir. Pues antes de tu etapa actual también pasaste por el Logroñés, pero es que durante todos estos equipos que hemos estado hablando, has tenido la oportunidad de coincidir con, estamos hablando de Borja Jiménez, con el que coincidiste Rápido de Bouzas, pero es que también has entrenado con Pablo Alfaro o con Munitis, por ejemplo. ¿Cuál ha sido el entrenador que más te ha impactado, Antonio? A mí el carácter que tenía Medinafti, no sé si sabes quién es, que jugó en el Racing de Santander y demás, a mí me gustaba. ¿Él te entrenó dónde? Él me entrenó en el Badajoz, y lo destituyeron y llegó Pedro Munitis. Y luego a nivel táctico, Pedro Munitis, yo me quedo con muchas cosas de él, pero el que más me impactó a nivel de un poco como Borja, que fue futbolista de las categorías inferiores del Barça, pero después no ha jugado en el fútbol profesional y demás, es Nacho Castro, que lo tuve en el San Fernando. Yo ese, vamos, a nivel personal no me quedaría con ninguno, pero sí no me quedo con ninguno salvo con él. Y a nivel táctico y demás, era una maravilla. A mí se me caía la baba escucharle. Y respecto a compañeros y rivales,
porque has tenido también compañeros que actualmente incluso representan a España con la selección, como hablábamos antes. ¿Cuál ha sido el futbolista que más te ha sorprendido y que más lejos también ha llegado? Tanto de compañeros como de rivales. A ver, de compañeros, pues te puedo decir Vivian, que está ahora en el, bueno, lo conocerá todo el mundo, en el Bilbao, que sí es verdad que se le veía que era un caballo, se podía jugar a 50, 60 metros de la portería nuestra, que llegaba, ese era una bestia físicamente. Luego sí es verdad que me ha sorprendido mucho la progresión de Fabián, sí es verdad que cuando estaba en el Elche era muy joven y demás, pero sí es verdad que yo no me imaginaba que iba a llegar a ser uno de los mejores mediocampistas de Europa y del mundo, vamos, la verdad que... Luego a mí me gustaban también mucho Iván Martín, que está en el Girona ahora, la verdad, yo le decía que era el Messi de segunda división porque tenía el balón cosido al pie y tenía un tobillo mágico y demás. Y a nivel de inteligencia y demás, y de ser muy bajito y meter goles de cabeza y estar en el área y decir, es que le va a caer, Nino. Igual Nino. me quedaría con él también. Y tú que has compartido vestuario, que has competido con este perfil de futbolista profesional, ¿qué hace falta para llegar ahí y mantenerse? ¿Crees que es solo cuestión de talento, suerte, un entrenador que te da confianza, representantes? Yo creo que es una mezcla de todo. Si es verdad que si no tienes talento, yo creo que no llega. Si no, bueno, compromiso y demás, sí puede llegar, pero a nivel de entrenador, suerte está en el momento, porque fíjate lo que te he dicho yo antes, yo debuté en segunda división y había 6 o 7 mediocentros. Si no se lesionan, yo no debuto. Y ese también es el momento, esa suerte y el tema de los representantes, yo sí pienso que es muy importante. ¿Tú crees que se notaría tanto la diferencia de coger un futbolista de segunda o primera federación y meterlo en un equipo de segunda? ¿Tú crees que si este fin de semana tuvieras que jugar en segunda división se notaría mucho la diferencia de nivel? Yo creo que al principio sí, a nivel físico y demás, sí. Yo la sensación que tenía en segunda división es que te dejaba mucho espacio, que podías jugar, que te podías girar, pero como la perdieras te mataban. Como la perdieras era 1-0, empezas perdiendo. Esa era la sensación que a mí me daba, sobre todo en los equipos buenos. Que los errores penalizan muchísimo. Exactamente. Que podías jugar, que te dejaban, que tal, pero como la perdían en zona comprometida, pues te liquidaban. Esa era la sensación que tenía yo en... Yo sigo pensando igual me envalentono que yo me pongo en una plantilla de segunda división y yo creo que jugaría. Yo también lo creo. Yo tampoco creo que haya tanta diferencia. Yo creo que quizás es un poco el momento, el estado, el nivel competitivo, pero que no creo que haya una diferencia tan abismal entre... Bueno, tú que has vivido tanto segunda B como primera y segunda federación, ¿qué formato crees que es mejor para el futbolista y para el aficionado en general? A ver, a priori la primera federación se vendió como algo que era lo más parecido a la segunda división, pero yo creo que al final los clubes más modestos, si se lo merecen, van a acabar ascendiendo a esa categoría. O sea, yo creo que cada vez se va a parecer más a la segunda división B. Así que no sé, la verdad que me pilla contrapié en esa pregunta, no sabría responderte, la verdad. Bueno, pues llegamos a tu etapa actual después de este pequeño repaso de tu trayectoria, jugadores, entrenadores. ¿La Vuelta a Jaén ha sido porque ha surgido así, por el ascenso, o se trata más de una cuestión de tu circunstancia, que quieres ir ya acercándote a tu tierra? Un poco de todo, pero sí es verdad que cuando ascendió el Jaén, y yo conozco a los jugadores que estaban en tercera división, yo sabía que si acertaban con los fichajes se podía hacer cosas importantes. Y el Jaén es el Jaén. Está en tercera federación, está en segunda federación. Yo sé que ahora están haciendo bien las cosas y ahora estoy dentro y se están haciendo bien las cosas. Desde fuera también da esa sensación. Y el Jaén, si todo va bien, no quiero poner fechas, pero el Jaén va a ir para arriba. O sea, no tengo ninguna duda, pero también es verdad que las circunstancias familiares, como te he comentado, del año del San Fernando y demás, también Ya tiran para casa eso y es, si hay un sí, proyecto bonito a sí, nivel sí, deportivo cerca de casa, pues... porque totalmente. Pues aparte de ti, hay otros futbolistas marteños que actualmente también están luchando por ese sueño de convertirse en futbolista profesional. Algunos han llegado a debutar, otros están cerca. Son los casos de Abraham, tu hermano Raúl o José Lara.
¿Cómo ves su situación y su proyección? Porque tú al final eres su referente, eres la persona en la que ellos seguramente se fijan para intentar llegar a ese fútbol profesional. Bueno, y que uno es mi hermano, otro es amigo íntimo de mi hermano, y yo tengo muy buena relación con el chaval, y el otro amigo íntimo mío, o sea que al final, Seguro que está pues viviendo muy de cerca su exactamente, carrera. y hablamos, yo con José ahora hablo mucho, con Abraham también, y con mi hermano, pues imagínate. Pues yo creo que Abraham ha llegado al fútbol profesional y se lo ha merecido en una categoría, y encima, bueno, ha podido debutar con el Villarreal en pretemporada contra, no sé si fue contra el Newcastle o no sé contra quién fue, pues imagínate. Yo para mí tiene unas condiciones físicas de la hostia, pero de la hostia. Y sí es verdad que le ha pasado un poco como a mí, el tema del año en segunda división, el año ahora en el Hércules, que no ha tenido la suerte, un poco por las lesiones también, ha tenido un par de lesiones, ha tenido tanta mala suerte que hasta se hizo una brecha en la rodilla y tuvo que estar parado no sé cuántas semanas. Y ahora lo están haciendo muy bien, la verdad. Ha empezado como un avión, Ha Abraham, ahí empezado, ha en empezado muy Teruel. bien, los resultados también están acompañando. Yo al entrenador, el entrenador que estuve yo en el Elche B, y de hecho yo pude ir allí. Finalmente la rechacé por lo que te comenté, que a mí me llamó el Jaén y yo tenía claro que me quería quedar aquí. Pero yo le dije a Abraham que con ese entrenador iban a competir, porque yo lo conocía muy bien y mira dónde está el segundo ahora mismo. El tema de mi hermano, pues también le ha pasado un poco como a mí, es que al final nos está pasando todo un poco. Mi hermano llegó a debutar también en segunda división. Yo creo que se equivocaron sus agentes en traerlo con la edad que tenía, en traerlo al San Fernando, que estaba yo, que todo el mundo Él debutó en piensa, Almería, ¿no? el Sí. debutó en el Almería, que todo el mundo piensa que yo para renovar exigí que viniera mi hermano, y mi hermano no quería que viniera. Lo que pasa es que yo no se lo dije a mi hermano porque entiendo que es su carrera y el que tiene que tomar decisiones. Si él me pregunta, yo le doy mi punto de vista. Pero yo creo que tenía la edad para salir en un filial. Y creo que en ese sentido ahí se equivocaron. Pero bueno, ahora está bien, se verá que está haciendo bien las cosas. Lleva 4 goles entre Copa y Liga. Como te digo, a ver si pueden auparse después de ese partido en Copa lo mal que han empezado en Liga. Y José se merece estar en la categoría que está, y yo creo que si tiene un pelín de suerte va a jugar en categorías superiores. Otro que físicamente me parece un portento, que con balón lo hace fácil, que se adapta a cualquier posición en el campo, y la verdad que me alegro mucho de que esté en un club tan importante como el Salamanca y que ojalá ascendamos los dos. Pues ahora, para conocer también un poco a esa persona que hay detrás de Antonio Caballero, ese ámbito más personal, digamos, hemos estado repasando tu trayectoria, todos estos cambios, todas las partes de España en las que has vivido. Ya nos has dicho que también hay momentos complicados que te exigen acercarte a casa, pero a nivel de estabilidad, de pareja y a nivel personal, ¿cómo has vivido tantos cambios de lugar en el que vivías, tantos sitios? Pues no lo viviría tan naturalmente si no hubiera sido por mi pareja, que me ha acompañado desde el principio, por Marta. Yo creo que si Marta no hubiera estado a mi lado, como te dije, como de chico, que me ponía a llorar y demás, yo creo que sin Marta, yo creo que no hubiera llegado donde he llegado. Y obviamente sin mis padres. Yo eso lo tengo Ella te clarísimo. acompañaba a todos los Ella me equipos, los acompañó desde que trataba. salí de Elche. Y yo vamos, eso yo estoy eternamente agradecido, porque ella decidió dejar, o sea, su vida entre comillas, porque yo también creo que su vida, pues, soy yo también, pero dejó atrás su familia, dejó atrás su amiga, dejó atrás por acompañarme a mi sueño, y eso lo hace muy poquita gente. Pues después de tantos años y tantas experiencias, ¿qué opinión tienes de este mundo del fútbol? Ya hemos hablado antes de representantes, competencias, exigencias, pero ¿era el fútbol como te lo esperabas? ¿Estás decepcionado o te llevas más cosas positivas que negativas? Me llevo cosas positivas porque he hecho muchos amigos, porque he conocido muchas ciudades, pero sí es verdad que me he llevado chascos. Me he llevado chascos, pues, a nivel de lo que te digo, a nivel de representación, a nivel de que hay, yo creo que como en la vida en general, que hay mucha mentira. Como te he dicho, yo solo me quedo con Nacho Castro en el tema personal. De hecho, me llamó hace poco porque iba a firmar en Primera Federación, yo ya había firmado en el Jaén, y me dijo que sí, pues tiene la posibilidad de salir, que me quería sí o sí. A mí me han dicho, yo no sé cuántos entrenadores me han dicho, donde yo vaya vienes tú. Eso me lo han dicho a mí, y directores deportivos me lo han dicho a mí, vamos. Pues si he tenido 10, me lo han dicho 7. Y por H o por B, Y pues luego no se acuerdan a la hora de la luego, verdad. pues no lo sé, o igual sí,
o es El más año en el complicado? Mirandés a mí me llamaron del Lugo, pero no se pudo hacer por el límite salarial. También tenía un pelín de mala suerte en ese sentido, porque iba a salir al Albacete y no se pudo hacer. Y también el Lugo, porque estaba Nafti, y también me quiso, pero no se pudo hacer por el límite salarial. Como te digo, yo también soy un enfermo de... A mí me gustaría ser entrenador, director deportivo, porque a mí me gusta no solo el fútbol, sino el saber por qué pasan las cosas en el terreno de juego y cómo contrarrestarlas, cómo hacer daño arriba. A mí eso me encanta. Como te he dicho, Nacho Castro, a mí se me caía la baba escuchándolo y ves cómo pintaba en la pizarra. Pero sí es verdad que ahora me cuesta trabajo a largo plazo verme metido en el mundo del fútbol porque me lleva muchos chascos. Pues hablando precisamente de técnica, de táctica, de entrenadores, tú ya conoces a Antonio Bueno, ya coincidiste con él en tu etapa como jugador del Marto. ¿Sigues teniendo relación con él? ¿Qué te parece su estilo de juego y la propuesta? Yo lo he visto poco. Yo sé, es verdad que he visto solo el partido de Torre del Mar, pero a mí me han hablado muy bien de él. Muy bien de él. Y que hablen muy bien de ti en este deporte es porque eres bueno. Es complicado. Es porque eres bueno y es porque sabes. Y que hablen bien de ti, estando con los resultados como se están dando, que no están teniendo toda la suerte de cara, es muy difícil. De hecho, yo algún entrenamiento en pretemporada, que estaba entrenando mi hermano para no estar parado y demás, yo bajé y ahí estuve hablando un rato con él y demás, después me subí con el presi y lo escuchaba, que estaban trabajando la presión y demás, y todo lo que escuchaba, yo dije, para mí, este tío sabe. Y ojalá tenga suerte porque la verdad que se lo merece y me han hablado muy bien de él y yo lo que he escuchado de él, a mí me gusta. Pues todos nuestros oyentes y aficionados del Marto estarán deseando seguro que hagamos la siguiente pregunta. Por supuesto, vaya por delante, Antonio, que ojalá te queden muchos años a un gran nivel y tenga una etapa exitosa en el Rajael. Pero el tiempo pase, llegará un momento en el que te apetezca disfrutar el fútbol de otra forma o incluso empiezas a pensar en colgar las botas. Directamente te pregunto, ¿te volveremos a ver con la camiseta del Marto? Pregúntale al presi. Esa era la siguiente pregunta, que seguro que ya la habéis hablado esto. No, sí, a él me lo dice. Bueno, me decía, ¿y aquí en Quito? Me dice siempre, ¿y aquí en Quito? No lo sé, yo ahora mismo estoy centrado en el Jaén, quiero estar mucho tiempo en el Jaén, pero quién sabe, yo también soy muy del Marto y puede ser, sí, puede que se dé las circunstancias, no lo sé. No te pero podría decir. con Sila ahí de presidente hay más posibilidades, ¿no? Bueno, podríamos, que suerte la billetera. Pues nada, me imagino que entonces ya, como me has dicho, que a largo plazo también te planteas tu futuro en el mundo del fútbol fuera del terreno de juego, como director deportivo, entrenador. ¿Estás sacándote los cursos de formación y Yo todo tengo eso? ya los 3 niveles de Ya entrenador. los tienes. Yo ya tengo el de director deportivo no, pero el de los niveles 3 de entrenador. Estoy haciendo las prácticas, de hecho, en las categorías inferiores del Marto, que me quedan, no sé, tengo que estar 100 y pico días, creo, como primer entrenador para que me puedan dar el nivel 3 y ya los tengo, pero sí es verdad que, como te digo, me lleva muchos chascos y a largo plazo ahora mismo no lo pienso. Sí es verdad que el mundo de entrenar y del por qué pasan las cosas en el terreno de juego me flipan, pero a día de hoy no creo que siga en el mundo del fútbol. Pues Antonio, ya para terminar, nosotros siempre solemos hacer una pregunta a todos nuestros invitados y es que nos diga una persona que le gustaría escuchar en este programa. Alguien que a ti te gustaría que viniese aquí, que entrevistáramos de este mundillo, del ámbito del Marto o del fútbol en general. O sea, también gente de aquí que estén Sí, jugando claro, fuera, claro. ¿no? Pues como los que hemos hablado, mi hermano, Abraham, José Lara, porque el Presi ya ha venido, inauguró esto. Así que, bueno, un poco esos tres. Pues Antonio, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación. Es un lujazo haber podido entrevistar a un personaje del mundo del fútbol tan famoso y con una trayectoria tan exitosa y que nos sentimos muy orgullosos de que sea marteño, de verdad. Muchas gracias por estar aquí y esta es tu casa para cualquier cosa que necesites. Muchas gracias a vosotros. Pues eso ha sido todo. Espero que hayan disfrutado de la entrevista con Antonio Caballero, todo un futbolista profesional que hemos tenido la suerte de disfrutar aquí en Marto y que ahora ha vuelto a su tierra para defender el escudo del Jaén y jugar auténticos partidazos como el que este fin de semana tiene contra el Linares. Por nuestra parte, el Marto ojalá que pueda continuar con su racha positiva en casa
y seguro que este fin de semana sí que podremos ver esa versión competitiva a la que nos tiene acostumbrados el Martos Antonio Bueno como local. Nosotros les esperamos la semana que viene aquí, en el Viejo Chamorro.